Vamos a hablar con el senador nacional por la provincia de Chubut, del partido Somos Chubut, Chubut Somos Todos, y él es el periodista y el psicólogo Alfredo Luenzo. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día, Marcelo Aymar lo saluda, ¿cómo está? Marcelo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bueno, usted está en Buenos Aires, yo estoy tratando de secarme un poco, como todos los porteños, porque se ha venido un diluvio. ¿Usted? No, estoy mirando a través de las imágenes la situación en la que está, no, estoy en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Bueno, sí, ha llovido demasiado y bueno, lo que estábamos hablando recién es qué pena que el presidente de la Nación se la pase hablando de Boca River y no de las personas que probablemente en estos momentos están tratando de acomodar la chapa, de ver cómo hacen, ni siquiera de comer, sino de ver cómo hacen para que su precaria casa no se termine después de esta inundación en una imagen peor para ellos y para la convivencia diaria. Pero bueno, parece que es más importante el Boca River. Alfredo, yo lo que quería era tratar de hablar primeramente sobre esto que está sucediendo en el Senado, en la Cámara Alta, con el tema del presupuesto, y si en realidad usted todavía sigue pensando que es muy difícil que su voto sea afirmativo hacia este presupuesto, como lo he escuchado decir en declaraciones en los últimos días. Sigo sosteniendo el mismo criterio. Creo que es un presupuesto que excede las negociaciones que uno puede establecer entre las necesidades que tiene la provincia, como el caso de la provincia de Chubut, y lo que eventualmente se pueda corresponder con el voto desde la banca. Creo que nos trasciende como provincia. Es un presupuesto que dice mucho más que si hay o no hay obras para una provincia y que las necesita. Si bien hubo negociaciones que han redundado en algunos compromisos asumidos por el Ejecutivo Nacional, pero me parece que hoy el análisis hay que hacerlo en un contexto totalmente diferente. Es un presupuesto ajustado a las necesidades del Fondo Monetario Internacional, que es un presupuesto que si uno va desglosando lo que se vende como de gran aporte de asistencia social, ese carácter social que se le quiere dar, no es tan así. Hay que ir porcentaje por porcentaje, nos vamos a dar cuenta que realmente lo único que se pone en valor acá a la hora de asumir compromisos son los intereses de la deuda externa, que han crecido de manera exponencial. Por lo tanto, creo que en ese marco, en ese contexto, la mirada puede ser de carácter regional si uno hace una buena negociación, pero también tenemos que ver lo macro, porque en lo macro se nos va la calidad de vida de todos los argentinos. Y yo tengo, por lo menos, esta es mi convicción, a veces negociar un kilómetro de asfalto por la dignidad de los más vulnerables de la sociedad argentina, me parece que hay que poner en la balanza estas cuestiones que me parecen sumamente importantes. Y en esa evaluación, obviamente, la conclusión es esta que vos estabas adelantando. Es muy difícil poder sostener un voto a favor de este presupuesto, excepto que aparezca algo novedoso, cosa que dudo, porque no hay chances. Esta situación que ha quedado millonada a lo largo del tiempo, que los primeros diputados no se pueden modificar, creo que también es un error. Creo que tiene que haber un margen para seguir discutiendo, para seguir debatiendo. Somos Cámara Revisora y creo que tendríamos que tener la obligación de poder introducir modificaciones y eventualmente llevar adelante un presupuesto distinto. Pero frente a las circunstancias lo veo difícil. Pongo, en realidad no quiero hacer una mención puntual, pero bueno, sí, el líder de la bancada de senadores es Miguel Ángel Pichetto, lo que tiene que ver con Argentina Federal, bueno, lo que se llamó el grupo de senadores, de gobernadores del PJ. Y yo lo que pensaba en la semana es, bueno, al estar él tan como alejado de las discusiones que tienen que ver con lo importante tal vez para las provincias, que fue este reclamo del Fondo Sojero, y él evidentemente estando en línea con las conversaciones que también son afines a los funcionarios del gobierno, que tienen que ver con, bueno, debatan todo, pero el presupuesto no se abre y menos hablen del Fondo Sojero, si en definitiva lo que él... Miguel Ángel Pichetto está tratando de llevar como idea a los demás senadores es olvidarse del costo, que tal vez el presupuesto salga, pero partiendo un bloque, y más allá de eso, si él y los senadores que van a votar se dan cuenta que en definitiva en muchas partidas, porque yo lo he escuchado decir en varias ocasiones que este presupuesto no se puede dejar a una administración de un gobierno sin un presupuesto, pero en partidas de salud, en partidas de cultura, en partidas de educación, el presupuesto
si volviese a reverse, se mandase otro, o si en definitiva no saliese esta ley de presupuesto, es mejor el que se está en este momento ejecutando, el que se votó en el 2017, en donde sí, en ciertas partidas de cultura, de salud y de educación, es mejor que lo que se va a votar ahora. ¿Por qué? Porque no estaba el FMI metido como cuña en medio de la decisión de los senadores. Entonces lo que quería era su mirada sobre este proceso que estuvo sucediendo entre semana, esto que yo hago un paralelismo con lo que estaría pensando Pichetto en ciertas defensas, que están alejadas de las miradas de los gobernadores, y bueno, y en definitiva que si esto solamente termina en el fondo sojero o hay más. A ver, la mirada del senador Pichetto tiene una mirada mucho más institucional. Nosotros los senadores que respondemos, en el caso nuestro, al oficialismo, digamos, lo interpretamos de una manera distinta, y para ir un poco más allá de lo que vos estabas señalando, si es mejor o es peor tener o no tener presupuesto, yo te diría, si uno observa la discrecionalidad a la que ha apelado este gobierno desde la sanción del presupuesto del año anterior, que ahí está en ejecución, a esto sumar los decretos que han modificado cuestiones sensibles de las relaciones entre los argentinos, en los sectores más vulnerables, en los sectores más sensibles que tiene la sociedad, creo que la discrecionalidad sea de facto. No es necesario tener o no tener presupuesto para poder llevar adelante la política. Si no revisemos, yo puedo, en mi caso particular, mirar lo que se comprometió en el presupuesto del año pasado y lo que ha pasado en la provincia, y que puedo asegurar que es como si hubiésemos votado un presupuesto totalmente distinto. Es decir, creo que el concepto de la discrecionalidad me parece que hay que ponerlo en un costado. Es un gobierno no muy apegado a dar cumplimiento a lo que se sanciona en el Congreso Nacional. Se han cambiado leyes en su punto más sensible. Miremos la del blanqueo, por ejemplo, las modificaciones que se han introducido, la de aceite de cannabis, que es un tema también, si hablamos del tema de salud. Bueno, lo que se sanciona en el Congreso Nacional y que no está en línea con el pensamiento que tiene el Ejecutivo se modifica a través de un decreto. Por lo tanto, la discrecionalidad no creo que vaya a aparecer de una manera distinta a lo que vemos como conducta cotidiana en la acción que tiene el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo tiene una mirada, tiene un objetivo, se lo plantea, tenga o no tenga una ley por parte del Congreso Nacional. Si va en línea con lo que piensa, la cumple, y si no, reglamenta de acuerdo a los propios intereses. Por lo tanto, me parece que ha quedado, si miramos la realidad, el tema de la discrecionalidad, bueno o mala, inclusive es con la mirada que vos acabas de incorporar, ¿no? Diciendo, bueno, el presupuesto del año pasado, si uno lo tiene que prorrogar, tiene un efecto mucho más positivo para las... No, mirá, la discrecionalidad a favor o en contra está presente todos los días en la mirada que tiene el Ejecutivo. Y en el Congreso a veces tenemos un rol hasta decorativo, miremos. Lo único que hemos tenido en los últimos 4 meses son sesiones especiales con temas muy puntuales y específicos que ha planteado el Ejecutivo o que ha analizado el Congreso, instancias de las intenciones que tenía el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto... Sí, de hecho, sí, dígame, Alfredo, sí, No, nada, digamos, a ver, yo creo que está bien que cada uno tiene su mirada, su interpretación, pero la realidad es la que te acabo de marcar, no hay otra. No, yo lo que estaba diciendo en línea con lo que usted estaba recién mencionando es que en uno de los discursos de los diputados cuando se trató el presupuesto en la Cámara Baja la semana pasada decía que bueno, que durante el año había habido, creo que fue Daniel Arroyo, había habido solo 5 sesiones en diputados de leyes, y bueno, esto también tiene que ver con lo que usted recién estaba diciéndonos a nosotros y expresando esto, que son nada más que encuentros muy puntuales, y es como una victoria pírrica también, ¿no? La que se debe sentir en el bloque. ¿Qué cree que va a suceder este miércoles? Y en definitiva va a salir, pero bueno, esos 12 votos que necesitaría la administración de Mauricio Macri para seguir adelante y que va a ir a buscar a ese bloque de Pichetto. ¿Cómo se imagina esa sesión del miércoles? No, yo creo que los votos los tiene el Ejecutivo Nacional, ¿no? Yo creo que el número está, pero va a ser un número muy dividido, y esto está expresando también una mirada que tiene el Congreso Nacional acerca de este presupuesto, y fundamentalmente cómo miramos nosotros los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto es lo más preocupante. Obras más, obras menos en la provincia, me parece que es un dato menor, que no tenemos que colocarlo nosotros como parte de las negociaciones. Creo que nos excede, yo insisto con este criterio. Porque muchos dirán, bueno, Chubut negoció 800 millones de pesos.
Sí, bueno, pero creo que no tenemos que tener esa mirada tan egoísta, una mirada tan mezquina de ver la totalidad. El país no es solamente el Chubut ni cualquier otra provincia que haya hecho un buen acuerdo. Creo que es mucho más un presupuesto de lo que puede significar para cada una de las provincias. Insisto, además, si uno mira el presupuesto del año pasado y lo que se comprometió para llevar adelante como obras en esta provincia, nada de esto ha ocurrido. Claro. Entonces, se va devaluando, inclusive lo peor es que se va quebrando, se va rompiendo la confianza que uno puede construir a partir de acuerdos de esta naturaleza en el marco de un presupuesto de cualquier otra característica. Esto es malo, pero es malo no solamente para la gente, sino para la política y la confianza que uno tiene que reconstruir alrededor de la política en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, pero pasaron cosas, una de esas cosas, como dice la administración de Mauricio Macri y el propio presidente, fue que el año pasado, cuando se estaba debatiendo el presupuesto nacional, no estaba el acuerdo del fondo. Pero sí quiero hablar y preguntarle sobre algo que también me preocupa y que en el momento en que intentamos desde el programa contactarnos con usted y llevar adelante esta entrevista, es que usted ha mencionado en los últimos discursos que ha dado en comisión, que la situación laboral del Chubut es realmente muy preocupante. Nosotros tenemos algunos números en ciudades en donde, por ejemplo, en Madryn, en Trelew, hay niveles de desocupación, usted lo debe saber más que yo, pero... Los más altos de la Argentina. Sí, están superando el 10% holgadamente. Y quería, 11,4%, sí. 11,4%. Sí. Bueno, y lo que quería era un poco que nos contase qué es lo que está sucediendo, o qué intenta el gobernador Arcioni para poder paliar esta situación y cómo es la cotidianidad del chubutense, porque también el chubutense cuando mira hacia el mar ve evidentemente un puerto de aguas profundas, que debe ser un sitio muy privilegiado a nivel, no digamos a nivel mundial, pero digo, en lo que es América Latina, y el puerto de Madryn tiene costos que no son, la verdad, viables para la gente que trabaja ahí. Bueno, ¿cómo vive la cotidianidad el chubutense de este momento en donde se le está castigando y se lo está dejando sin empleo? A ver, el contexto nacional es malo, sin lugar a dudas, no estoy diciéndole nada novedoso ni original. Y en la Patagonia Argentina, donde las asimetrías son muy profundas con el poder central, y yo te diría toda la Argentina periférica, porque lo hablábamos el otro día, inclusive coincidía en esta mirada al propio senador Juan Carlos Romero, que es un hombre que viene apoyando este modelo político. Inclusive también desde Salta se tiene esa mirada crítica, pero en la Patagonia además tenemos otros componentes que hay que atender, donde la economía de mercado no funciona. Si acá no está presente el Estado, en un territorio donde tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado, si el Estado no se hace presente con obras, con infraestructura, lo único que estamos haciendo es provocarle el vaciamiento de la Patagonia. Yo te voy a dar un dato de la ciudad de Caleta Olivia, que está a 60 kilómetros al sur de Comodoro, desde la provincia de Santa Cruz. Datos oficiales: en una ciudad de 70 a 80 mil habitantes cerraron 400 comercios, se han ido 11.000 personas en lo que va del año, y por otro lado, la justicia federal tiene para ejecutar 1.600 expedientes por comercios que no pueden realmente cumplir con sus obligaciones fiscales. Es decir, este es el panorama. En estos números uno puede también encontrar una foto del resto de la Patagonia Argentina. Si esto no lo resolvemos, estas asimetrías, con ventajas que compensen justamente esta situación que nos coloca en una situación muy, pero muy delicada, además desde la mirada geopolítica, porque tampoco tenemos que escapar a esto cuando hablo de la Patagonia Argentina. No es solamente un parque eólico de vaca muerta en la Patagonia. Creo que en el contexto geopolítico, en el contexto mundial, en el tablero geoestratégico, me parece que nosotros cumplimos un rol fundamental. Excepto que el rol que tengamos que asumir en la Patagonia Argentina es vaciarla. Yo lo pregunto, no lo sé. Porque creo que si no se le presta atención, que poblar en la Patagonia Argentina es una decisión de carácter estratégico, y esto podríamos hablar muchísimo, más con la proyección hacia la Antártida, más las discusiones que se vienen, el rol en el Atlántico, cómo está el tablero a nivel internacional entre China, Rusia, Estados Unidos. Bueno, entraríamos en un análisis totalmente distinto. Pero el Atlántico Sur, miremos la proyección de Brasil a partir de estas políticas que ha evidenciado quienes eventualmente lo van a acompañar en el poder de Bolsonaro. Es decir, no estoy discutiendo por un puesto de trabajo, estoy discutiendo por la integridad territorial.
Senador, no es un dato menor, sí. senador, y usted cree que, bueno, en este proceso nosotros recién un poco en chiste decíamos que si hay algo que está faltando en el Instituto Patria es café, porque está yendo mucha gente a tomar café, pero más allá de eso, de la humorada, también la mesa política, ¿no? Del PJ entre semana, con Gioja y representantes. Somos Chubut tiene una ideología que es la peronista, su gobernador, Arcione, usted, y lo que quería era un poco para finalizar esta entrevista que nos cuente qué piensa que va a pasar en estos próximos meses, cuál es su mirada sobre este proceso de unidad, en donde parece que algunos lo tienen muy claro y otros repletos de dudas como Massa o misterios. ¿Cómo cree que debe actuar la oposición? Porque a veces creo que está como un poco a destiempo de lo que sucede en el día a día con el laburante, con el argentino, que tal vez como ve que este gobierno no le está dando cierto tipo de soluciones a su calidad de vida, en la oposición preferiría que se resolviesen las cosas mucho más rápido. ¿Qué opinión tiene y qué cree que cómo va a hacer este verano político dentro de lo que sería el PJ y la oposición? Nosotros tenemos que tener gestos que van más allá de las personas y tenemos que coincidir en una propuesta, en una agenda de trabajo, en una agenda de carácter ideológico de ver qué es lo que queremos hacer con la Argentina. Y van a confrontar el próximo año dos modelos claramente identificados. Uno es el neoliberalismo, con la individualidad, donde la globalización financiera se lleva puesta la cuestión más sensible que tiene que tener la política, que es prestar atención al hombre, colocar en el centro de la escena al hombre, una concepción mucho más humanista mirando a la persona y no tanto los números de la bolsa o de qué es lo que está pasando con los bancos. Acá el único que no ha perdido en este modelo es el modelo financiero. Después el déficit social, digamos, podríamos estar hablando ahora. Sin embargo, el déficit financiero, el déficit de los grandes capitales gozan de muy buena salud en este modelo. Y entonces vamos a tener que confrontar estos dos modelos. Por un lado, uno desarrollista, de carácter productivo, donde le preste atención a las economías regionales, que ya hace años se vienen devaluando, y creo que esto se ha ido profundizando, porque las economías regionales no solamente están mal en estos últimos 3 años, ya también anteriormente venían realmente en una situación pero muy complicada. Lo que ha hecho este modelo financiero es agravar lo que está pasando en el interior de la Argentina. Y van a tener que confrontar estos dos modelos. Yo creo que esta semana, recién marcabas 2 o 3 hechos, esta semana se han dado pasos realmente importantes, digámosle. Creo que hay una unidad de criterios para poder trabajar y después aparecerá el hombre. Yo no sé quién puede ser realmente, pero tenemos que confrontar dos modelos. Si la idea es juntarnos alrededor de algún mismo nuevamente, nos vamos a volver a equivocar. Alfredo, con los mismos, así estamos nosotros. Sí. Alfredo, quería agradecerle por estos minutos. Era la primera vez que dialogábamos. Que tenga buen fin de semana. Esperemos que el miércoles sea una sesión en donde todos puedan expresarse. Y bueno, gracias por este análisis y muchísimas gracias. A vos, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era el senador nacional por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo.